Las ciudades son entes vivos. Hay quienes consideran las ciudades como un vientre materno, como un vientre externo. No se refiere lógicamente a la madre biológica, pero se refiere a esa otra madre simbólica que en un plano sociológico y antropológico nos brinda seguridad, custodia. Es donde desarrollamos nuestra vida, donde desplegamos nuestra historia, donde transcurre toda esa aventura de la existencia que es la vida de cada quien, la biografía personal y la biografía colectiva también. Los pueblos no solo se componen, y las ciudades lógicamente, de arquitectura, no solamente está su historia, sus monumentos, su paisaje, su gente, sino también encontramos en todas las ciudades lo que llamamos personajes. Estos personajes que pasan a formar parte de la vida cotidiana, pero que trascienden por su simpatía, por su capacidad de penetrar en la afectividad del pueblo, del colectivo. Casi siempre son los mismos, se repiten en casi todos los pueblos. El borrachito, el verdulero, el frutero, el que llevaba la leche, el que reparte el agua. Poco a poco, sin importar su grado de simpatía, puede ser incluso una persona medio huraña, pero el colectivo las empieza a aceptar porque juegan un papel de familiaridad, de intercambio, de intermediación, que van dándole un perfil. Cuando vemos un día que no están, entonces sentimos la extrañeza, sentimos el vacío. ¿Y qué pasó con fulano? ¿Dónde está? Y es porque ya lo habíamos incorporado al repertorio existencial, a nuestro repertorio interior. Estos personajes antes quedaban prácticamente en el olvido. Vivían, hacían todo lo que hacían y morían. Y se les recordaba solamente como un personaje que fue, pero no tenía rostro, no tenía figura, no tenía ninguna presencia, ningún testimonio gráfico, físico, que nos permitiera a las generaciones venideras constatar cómo era aquella persona y comprobar su gracia o sus cualidades o defectos o lo que fuere, pues. Últimamente, en cambio, ha habido un interés creciente por hacer un registro de estas personalidades, de estos sujetos que son objeto de nuestra atención afectiva. Una de estas personas que viene haciendo este trabajo de resguardar esa memoria se llama Marcelino Mejías. Marcelino Mejías es de Los Teques. Nació en el Vigía, cuando todavía el Vigía no era sino unos potreros, una gran finca de café, muchos árboles, pequeños riachuelos. Podemos imaginar lo que ahorita es donde está el Liceo San José, esa subida, buscando pues hacia la Francesa. Por allí, por esos lados, nació Marcelino Mejía en 1937, ese 2 de junio de 1937. Un momento muy clave del que hemos hablado en otros programas, porque empezaba la resurrección hacia la democracia, empezaba ya la superación de aquella dictadura tan nefasta, como todas las dictaduras, por supuesto, para nuestro país, que sumió al país en una desigualdad espantosa y muchas miserias, a pesar de que hubo tanta riqueza por la economía del petróleo que se introdujo para aquel momento. Esto entonces nos permite digamos, esta visión pues de la historia nuestra, de nuestra historia, como un tránsito de lo rural a lo urbano. Se constata firmemente en ese periodo que va de 1935 a 1940, que es precisamente el periodo en que nace Marcelino Mejías Hernández. Un poco la vida de Marcelino podría decirse que transcurre igual que cualquier muchacho de campo, en una ciudad donde apenas se habían vehículos, donde había iluminación, por supuesto, pero en las calles, había muchas partes así que hoy consideramos como barrios o urbanizaciones, que para el momento no eran sino como unas haciendas, pues no tenían caminos propiamente, no tenían calles, no tenían acueductos, no tenían luz eléctrica formal, sino uno que otro farol por allá. Y en ese clima nació Marcelino Mejía. Yo insisto en esto porque
una de las, digamos, de los requisitos que se necesitan para hacer, para construir, para guardar esa memoria de lo rural, es haber tenido una presencia en ese momento, haber tenido un testimonio directo de ese momento. Si, por ejemplo, yo me pusiera a hacer esa figura, supongamos que tuviera la cualidad para hacerlo, toda la destreza y toda la relación mano-cerebro, por más que lo hicieran, no le voy a imprimir el acento, el espíritu que le imprime Marcelino, porque parte de su inconsciente activo es campesino, es rural. Él, una parte de sí mismo, a pesar de que ha llegado ya a incorporarse a todo el plano civilizatorio, y hoy puede decirse que se sirve de la tecnología más avanzada en muchas cosas para hacer sus trabajos, gracias al auxilio que le presta su hijo, Marcel Mejía. Sin embargo, el fundamento, el sustratum básico de la percepción del mundo que tiene Marcelino Mejía es campesina, es rural. Él todavía, su infancia, sus recuerdos, sus sueños, se agitan, se mueven cómodamente en ese mundo. Y a ese mundo regresa cada vez que él empieza la construcción de uno de aquellos personajes. En cada figura ha ido dejando testimonio, sutileza, detalles, que son los que le dan acento, vida, singularidad, personalidad propia a esos personajes. A mí en particular me impresiona, y sobre eso ya escribí en mi libro más reciente, Calle de Piedra, en la manera como Marcelino Mejía presenta los rostros. Los rostros es lo más complejo de hacer para un pintor, para un escultor, porque hay que tener una percepción de la existencialidad, de la emocionalidad, de la psicología profunda del sujeto, del personaje que se está construyendo, recreando en cualquier material como hace Marcelino. Piense, por ejemplo, en esa figura del Papa, cuando está con el joven turco, el que le hizo el atentado en 1981, que le disparó pues, al Papa cuando él, en una de esas salidas que él hacía para la Plaza San Pedro. Pero la gracia en este caso, lo que hace Marcelino, es mostrarnos a los dos en esa actitud viva, sensible, donde el joven turco, el que le dispara al Papa, está con los codos apoyados en las piernas y está con los brazos, las manos cruzadas, como una actitud de arrepentimiento, una figura de verdad de conmoción en el momento. Y Juan Pablo II cierra los ojos y lo oye con mucho interés y probablemente estaría orando en ese momento para que aquella persona tuviera un punto de aparte en su vida, una conversión, una reconversión de su existencia y superara pues, en lo sucesivo todo eso que lo había llevado a hacer ese atentado. Es uno de los tantos pues, del que puedo hablar. Yo mismo fui objeto de un trabajo de Marcelino. Un día me sorprendió cuando me dijo, mira, aquí estás tú. Y de verdad fue para mí una gran sorpresa porque yo no me imaginaba pues, que él iba a sacarme. Nunca me decía nada. Yo venía y más de una vez nos habíamos tomado fotos acá o en la casa por otras razones, pues por personas con quien yo había venido, lo que sea, a su casa. Pero bueno, un día me sorprendió de esa manera y su obra está plegada pues, de estos personajes, no solo de aquí, no solo de los teques, sino por razones muy particulares, porque su hija vive en Alemania, Tübingen, en Alemania. Ella, en las visitas que ha hecho allá, ha mostrado parte de su trabajo, entonces lo invitaron para que hiciera una exposición allá. Y le pidieron al mismo tiempo que tallara, que construyera pues,
a varios personajes, algunos ya de orden trascendente, histórico, como el poeta Hölderlin o Goethe, sino también al alcalde de la ciudad y a una señora que trabaja con el alcalde y trabaja en movimientos culturales. Y ahorita en este año, ahora en septiembre, se va a hacer esa exposición, pues una exposición internacional donde van a aparecer varios artistas y entre ellos Marcelino Mejía, pues de Venezuela, de Sudamérica, de los Teques. Toda esta, digamos, introducción pues, que estamos haciendo para captar el alma, la esencia de su trabajo, lo vamos a ir desplegando en la toma que estamos haciendo de cada una de esas figuras para percibir ese lugar común, para percibir ese leitmotiv. ¿Por qué él hace su figura más o menos de 20 centímetros, 25 centímetros, pero el promedio es 20 centímetros? ¿Por qué no hace figura estática, sino a todas les confiere movimiento, escena, que determinan exactamente el quehacer del personaje que está trabajando? Bueno, sacó su primaria en el Grupo Paraguay y cuando estando muy pequeño, había un señor que vivía cerca de su casa, un señor de Guaremal, que hacía, aparte de él, era constructor, pero al mismo tiempo hacía juguetes en madera. Marcelino de vez en cuando pasaba, lo veía, un día se le acercó. El maestro, el artesano, vio que el muchacho tenía interés, ¿verdad?, genuino en aquello, y lo dejó tocar las herramientas, más o menos le enseñó cómo se utilizaban. Y da la coincidencia o la suerte, pues que más adelante Marcelino se encuentra una escorfina. Fíjense ustedes, un utensilio, una herramienta que pudiéramos decir que no tiene mayor trascendencia o ninguna, si fuera otro el que se la encuentra. Pero en las manos de Marcelino aquella herramienta se convirtió casi en un arma múltiple, universal, porque comenzó a hacer sus juguetes también con esa escorfina y poco a poco lo fue logrando y entonces apareció un día el trompo, otro día apareció la perinola, otro día apareció las varillas bien hechas para las cometas, los papagayos, darle forma de águila, darle forma de estrella, darle toda esa forma y volarla en los tiempos de viento, que antes había aquí las temporada de papagayo, temporada de metra, temporada de trompo, en fin, eran, dentro de la cultura rural eran quizás vinculados pues, al efecto mismo de la naturaleza, cuando soplan los vientos, cuando hay sequía como para jugar metra o trompo y no hay lluvias que empantanan la tierra. Entonces, este universo, por supuesto, se fue formando en él, a través ya de esa experiencia directa que tiene de hacerse sus juguetes. Y llega la adolescencia, va al cuartel, como era prácticamente obligado, pues hasta un tiempo acá, que la recluta se llevaba sin miramientos a quien sea y si no tenía que presentarse y de una vez lo dejaban en el cuartel. Cuando la familia venía a ver, ya tenía el coco raspado y ya estaba vestido de verde y era que iba a servir para tal parte. Cuando sale del cuartel, entonces se va a Maracaibo y empieza a trabajar con máquinas pesadas, máquinas tractores, estos tractores como el que vamos a ver ahorita que él hizo, que para mover las tierras, las palas mecánicas esas, que es un arte difícil porque él me ha dicho que eso es tan complejo como manejar un helicóptero, porque son varias palancas que se dan simultáneamente, en sentido transverso, en sentido vertical, en sentido horizontal. Y en ese tiempo llega a Colombia, conoce muchos personajes por allá, tiene muchísimas aventuras, hasta que, bueno, en una de esas que viene a Los Teques se enamora y regresa, pues se viene acá y empieza a trabajar con una compañía alemana que importaba maquinarias pesadas. Entonces ya su oficio fue otro, manejando siempre las maquinarias, pero aquí pudo criar sus hijos, pudo estar digamos, en ese papel, pues que es el que nos corresponde a todos en una época de la vida. Hasta que después que sus hijos han crecido, ya se han graduado y empiezan a formar familia, un día
va con su hijo Marcel a visitar el museo. En Raúl Santana fue a ese museo y me llamó la atención los trabajos que estaban ahí. Y sé que tenía la facilidad de hacer, no eso, porque sería copia, ¿no? Tenía que hacer algo diferente, pero sí, de ahí nació la idea, ¿no? Sin embargo, antes, cuando yo era pequeño, yo hacía mis juguetes. Yo tenía mucha habilidad manual, pues, para hacer cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, eso nunca lo había pensado hacer, ¿no? Y con la ayuda de mis hijos, me entusiasmaron, entonces me dijeron, mira, papá, debes hacer capote, por lo menos, a las personas de aquí en Los Tecas, al doctor Luis Enrique Luna y eso. Entonces yo sí tomé la idea, pero me pareció difícil. Sin embargo, empecé tratando. Los primeros, por supuesto, no quedaban muy bien, ¿no? Pero sí la gente los conocía, los reconocía, y además la gente capta el cariño que yo le pongo a mis trabajos, ¿no? Que no solamente el material, porque yo trabajo con madera, plástico y, como dicen, material de desecho. Pero aparte de ese material, el material más importante es el cariño, el respeto, las ganas de hacer las cosas bien y eso es lo más importante, considero yo, ¿no? Él empezó a hacer como una especie de mistura, de intercambio de materiales de todo tipo, gomas, minucias que quedaban por allí, restos de toda cosa, le servía para hacer unos lentes, para hacer unos ojos, para hacer unos dientes, para hacer cualquier cosa. Esas miniaturas, esa sutileza que son las que le dan a su figura esa singularidad, las veía él. Lo que otros no vemos, porque no tenemos esa mirada perceptiva, que es la mirada perceptiva del artista, él, por supuesto, lo veía y fue llenando su casa de muchos cachivaches, pues que una vez después se convertían en un instrumento útil, en un instrumento estético y nadie reconocía que aquello que estaba en tal estado, ahora mira lo que es. Esto lo va acompañando con su labor de artesano, de restaurador de imágenes, que es un oficio antiquísimo, pues, y un oficio muy delicado, que básicamente eran oficios de las iglesias, donde se restauraban imágenes, se restauraban objetos de mucho valor y se requería que la persona tuviera mucha minucia, mucha minuciosidad, mejor dicho, para restaurar y que quedara como invisible la restauración, como un surcido invisible. Y entonces Marcelino se va adentrando cada vez más en este mundo hasta que reconoce que ese es su verdadero lenguaje, que eso es lo que él quería y lo que le da motivación de vida, lo que él siente que es su verdadera identidad. Si uno le preguntara a este personaje quién era él básicamente, el tractorista, o si era el que probaba las máquinas, o si es el artista que hace esta figura, lógicamente, lo deducimos de antemano, que él se va a reconocer a sí mismo como el artista popular, pues, como el artesano, como la persona que tiene la habilidad para hacer no solamente las imágenes, sino reconstruir un tiempo, un espacio, reconstruir un perfil de un momento cultural que lo lleva por dentro. Hoy Marcelino, con más de 70 años y muchos años encima de experiencia en su trabajo y una espiritualidad acrecentada, una visión de la vida profunda, ya con la experiencia de haber viajado a Alemania y mostraba ya parte de sus trabajos, con el reconocimiento que le hemos hecho a algunos. Él es uno de los personajes que yo incluyo en el libro Calle de Piedra, pero también otras personas le han hecho reconocimiento, homenaje, ha hecho sus exposiciones, tiene la exposición permanente en la Casa Arturo Michelena. Digo, hoy, después de sus 70 años, empezó a trabajar también con personajes emblemáticos, María Teresa Castillo, el padre Tinoco, la profesora Olga Millán, en fin, personajes que van más allá de lo popular y que alcanzan un relieve y que muestran pues la escogencia que ha ido haciendo Marcelino de sus personajes, que le llegan, que las circunstancias se lo dan, se lo ponen encima para que él trabaje con esas imágenes. Ya dijimos que Goethe y Hölderlin también están en él. Entonces,
digamos, no sabemos, pero vamos a esperar a ver. Yo le he propuesto como tema que trabaje con algunas fachadas de algunas casas, de algunos monumentos arquitectónicos de los Teques que probablemente desaparezcan, tal como hemos venido viendo que se dan las cosas. Quizás algún día nos paremos y vemos que ya no está tal casa o tal cosa, la han destruido. Así como están destruyendo ahorita ahí en la calle Boyacá, que la urbanización más antigua de los Teques, ya eso no queda nada, todo lo que de aquellas casitas. Entonces, es una propuesta, por supuesto, y no sabemos, quién sabe si lo hará o no. Pero en todo caso, esa es pues así muy apretadamente la historia, la vida de Marcelino Mejía, su obra, su quehacer cotidiano, su sueño, su trascendencia dentro del arte, dentro del mundo del arte popular. Mi hija y mis nietos, bueno, son católicos, entonces fueron a una iglesia y yo tenía un trabajo del Papa, de Juan Pablo II. Entonces lo llevaron a la iglesia, el sacerdote le gustó el trabajo y lo llamó a la iglesia. Entonces, claro, había muchos fieles y le llamó la atención el trabajo y me preguntaron que si tenía más trabajo de ese tipo, ¿no? Y le dije que sí. Entonces, como a las 2 semanas hice una muestra ya con más figuras, pues. Incluso tenía allá hasta el Libertador, Simón Bolívar, ya lo tenía, a un personaje popular de aquí muy conocido que se llamaba César Obertén y varios trabajitos así. Entonces la gente se siguió con la idea de que podía hacer una exposición más en forma, ¿no? Y bueno, me invitaron para que fuera este año allá. Y yo también les comenté que a mí me gustaría hacer personajes allá, pues. Entonces yo les gustó mucho la idea, por supuesto, ¿cómo no? Entonces me enviaban por internet las fotos de algunos personajes importantes allá. Y yo fui haciéndolo poco a poco y ahora tengo por lo menos como 6 personajes que son de allá de Alemania y al resto, por supuesto, de aquí de los Teques y del estado Miranda. Tengo en eso el Mocho Zanoja, que era de los Diablos de Yare, lamentablemente fallecido, y bueno, ahora sí voy a hacer una exposición, entonces ya voy con una colectiva, hay 3 pintores alemanes y hay un señor fotógrafo que es de Brasil, brasilero, que también va a hacer su exposición, y yo voy a presentar mis esculturas, mis pequeñas esculturas. Trato de hacer algo por mi ciudad y ahora por el estado y ahora quizás por Venezuela, pues, porque ahora voy representando a mi país. Bueno, tengo total apoyo. Mi esposa, por supuesto, ella me ayuda ella no trabaja en esto, pero o sea, me ayuda, por decir, como critica los errores que ella ve en mis personajes, y entonces me dice para que los corrija. Mira, tiene, por decirle, la nariz muy grande, los dedos, no sé, ella me ayuda, ¿no? Por supuesto, a mí me cuesta un poquito porque a veces yo digo, no, eso está bien, porque siempre uno es un poquito rebelde, ¿no? Pero al final le tengo que aceptar la opinión porque son válidas y ella lo hace de buena fe, ¿no? Otra cosa importante, mis hijos, por supuesto, y mis nietos es lo más importante, porque hay una nietica que tiene 11 años y ella ve los trabajos y me dice, abuelo, le pusiste mucha nariz. Y a ella sí no le digo nada, sino me quedo calladito y lo corrijo, porque yo sé que los niños son los que dicen la verdad, ¿no? Entonces corrijo ella, es más, cuando yo hago un trabajo, la llamo para que vea algún detalle, ¿no? Y le doy una foto de dónde lo tomé, para que ella se fije y me corrija alguna, porque solamente uno no puede trabajar, no necesita apoyo de los demás. Cualquier crítica es importante para yo hacer mi trabajo. Bueno, yo a la vida le agradezco todo, porque soy una persona feliz en todo. Soy una persona humilde, pero también me siento bien así como soy humilde, tranquilo. Yo trabajo, disfruto de mi trabajo, disfruto de mi familia, disfruto de las amistades que tengo, disfruto, como dice, bueno, es que me voy a poner como poeta, pero de la vida, del paisaje, de las aves, de todo. Yo disfruto yo todo lo aprovecho en la vida, ¿no? La lluvia, todo. Considero que la vida hay que vivirla a su plenitud, pues.